excursión la conocimos hace poco, no es muy conocida. Los invitamos a todos los argentinos y a todos los latinoamericanos al Caribe. No hace falta ir a San Andrés para venir. Y llegamos al Caribe, ¿no? Los invitamos a todos. A la isla más poblada del mundo. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nosotros acá muy bien, en un nuevo día en el canal. Dejamos atrás la ciudad de Medellín, el famoso Medallo, si no vieron el video anterior. Ya hace 7 meses que estamos recorriendo toda América en nuestro auto. Cumplimos 7 meses hace poquito y ahora nos estamos dirigiendo al Caribe. Por acá le vamos a dejar el mapa de la ruta que hicimos y como dije recién, estamos re contentos porque nos estamos yendo rumbo al norte de Colombia, más precisamente a Coveñas, donde allá nos están esperando de los departamentos Olamar, que son divinos, que ya se los vamos a mostrar. Vamos a estar haciendo redes ahí a cambio del alojamiento, como hacemos siempre. La verdad que el clima cambió bastante, ya se siente muchísimo la humedad desde ayer que venimos transpirando arriba del auto. Hace un calor de locos. El clima en Medellín era agradable, pero después cuando te empezás a arrimar más a la costa, se siente pesado, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa. Dicen que más al norte, peor. Tuvimos que meter por un pueblito alternativo porque cometimos un error. Fuimos bastante imprevistos y nos quedamos sin pesos colombianos. En realidad salimos con bastantes pesos colombianos de Medellín, pero acá los peajes son muy caros. Tienen un costo de entre 4 y 5 dólares cada peaje. Y capaz que en 100 kilómetros tenés 3, 4 peajes. Es una locura. Entonces literalmente nos quedamos sin plata y tuvimos que poner en el GPS la opción de evitar peajes. Así que bueno, por suerte se ve bastante tranquilo el pueblo, pero bueno, hay que ser más previsivos. De nuevo estamos en la ruta y estamos a solamente 40 kilómetros de Coveñas, ya estamos prontitos a llegar. Se nubló un poco, pero mejor así no hace tanto calor. Hemos llegado finalmente a Coveñas después de un largo viaje, la verdad que bastante cansador, mucho calor, pero por suerte la ruta muy plana, entonces se va disfrutando. Como les decíamos, llegamos acá a Coveñas. Olamar Living. Le agradecemos a Lorena por habernos invitado, le vamos a estar dejando la dirección y las redes como siempre. Ahora les vamos a mostrar este tremendo departamento. Que es un departamento, no es una habitación, ¿eh? Está cerquita de la playa, así que si vienen a Coveñas, se vienen directamente a Olamar Living. Y acompáñenos a ver este tremendo departamento de Olamar Living. Acá tenemos la cocina con heladera, microondas, hornallas. Súper bien equipado, viene con lavarropa también, balconcito con esta vista y aire acondicionado tenemos ahí. Y acá tenemos una habitación. Y acá debe estar la nuestra porque está el aire prendido ya, se siente fresquito. Miren qué linda habitación. Bienvenidos a Coveñas. Y nos estamos yendo a una excursión que tenemos muchas expectativas. Son las 7:15 de la mañana. La verdad es que esta excursión la conocimos hace poco, no es muy conocida en Argentina, para los colombianos capaz que sí, pero a nivel internacional no sé si se conoce tanto. No creo. Las expectativas son súper altas, así que ahí estamos yendo para Santiago de Tolú, que está a una media hora de Coveñas, donde estamos. Y esta excursión uno también, si la quiere hacer, la puede hacer desde Cartagena, hemos leído. La verdad que nos tocaron 2 días lindos cuando llegamos, pero hoy el momento de la excursión está nublado, pero bueno, recién veníamos hablando con Sofi, estamos con expectativas que va a salir el sol, queremos tener la energía positiva. Es muy temprano todavía, si bien ya amaneció, es neblina lo que hay, yo creo que se va a levantar en algún momento. Acabamos de llegar a Santiago de Tolú, miren, se despejó finalmente, está queriendo salir el sol, ya salió en realidad, estamos súper contentos. Ahí Facu fue a dejar el auto a Tutuca
y nosotros llegamos a la empresa que se llama Navegar Club. Les vamos a dejar, como siempre, el Instagram, la dirección, las redes sociales, todo para que ustedes puedan hacer la misma excursión con ellos, que la verdad que a Mauri, el chico que nos recibió, súper bien todo, así que con expectativas de empezar el día bien arriba. Hola, bienvenidos a Navegar Club. Los invitamos a todos los argentinos y a todos los latinoamericanos y colombianos a visitar el Golfo El Morrosquillo, Islas de San Bernardo. Bienvenidos. Ya nos estamos subiendo a nuestra embarcación. Nosotros vamos en el Emperador 1, en primera clase, nos dijeron. ¿Es así? Sí, es así. Llegamos a las Islas Tintipán y acá un amigo quiere mandar un saludo. Cumple los años hoy. Sí. Cantamos el feliz cumpleaños arriba del barco. Le cantamos feliz cumpleaños arriba del barco. Matías, está cumpliendo los años hoy. Matías, le dejan feliz cumpleaños en los comentarios. Qué mejor lugar para venir a festejar tu cumpleaños. Gracias. Bueno, gente, y hemos llegado finalmente al Caribe. Al Caribe, no hace falta ir a San Andrés para venir a ver aguas cristalinas acá. Solamente te tomas un bote de Santiago de Tolú, ya saben. Con Navegar Club vienen a vivir esta excelente experiencia. Miren lo que es el agua, ya la tocamos también y está calentita. Y la arena, lo que es. La arena, miren. Miren, la arena es totalmente blanca, una locura. Qué bueno poder estar acá. Les pedimos que le pongan me gusta al video, que se suscriban al canal, porque pueden haber más playas paradisíacas de acá en adelante, ¿eh? Miren dónde estamos entrando. Un paraíso acá. No hace falta tomarte un avión ni ir a San Andrés. Mira, te venís a la costa de Colombia, 45 minutos en lancha y llegas a este paraíso. Espectacular. La señorita quería llegar al Caribe y llegamos al Caribe, ¿no? Por fin, arranca lo mejor del viaje, ¿ah? Trajeron a las 10:30 y nos dan un tiempo para quedarnos hasta la 1, que después vamos a ir a otra isla. Nosotros nos compramos esta coca, por ejemplo, tiene un costo de 5.000 pesos colombianos, se puede pagar con tarjeta, con efectivo, con transferencia, con todo lo que ustedes quieran. Dólares, peso argentino, de todo nos dijeron. Sí, quiero decirle algo a YouTube, que tenemos un paraíso único aquí en las playas de Tintipán. Los invitamos a todos, traigan efectivo, que no hay cajero. Salimos a recorrer un poquito la isla. La verdad que desconozco cuántos kilómetros tiene. Lo que sí nos contaba uno de los chicos acá, uno de los locales, que no hay electricidad y no hay agua potable. Por eso yo supongo que a la noche no debe quedar nadie y que por eso nos contaba que son bastante más caros los tragos con jugo y demás que las gaseosas, porque justamente no hay agua potable. Bueno, gente, y hemos llegado a Santa Cruz del Islote, la isla más densa del mundo. En esta isla viven 816 personas y hace poco se hizo muy famosa porque estuvo Luisito Comunica acá, así que vamos a recorrerla. Acá estamos ingresando a la famosa isla, vamos a ir a recorrer la plaza que tienen acá, pero te sorprende, miren la cantidad de casas y en la distancia que están todas, ¿no? Acá se deben conocer todo el mundo, supongo. Acá hay una plaza donde juegan los chicos y todo, pero acá lo que tenemos al frente es la escuela. Sí, señor, acá en la isla tenemos la escuela. Acá al frente hay como un playón, como una canchita, donde los chicos vienen a jugar a la pelota, ahí están muy divertidos. Hola, los queremos invitar para que vengan, conozcan esto acá, la cultura de ellos, Santa Cruz del Islote o el Islote de Santa Cruz, en el archipiélago. Navegar Club, súper recomendado. Si viene, que sea con Navegar Club, Freddy, Lalo, con todos los muchachos, súper chévere. Se siente uno en familia.
Por acá vamos a ingresar a donde sería para ir al acuario y miren lo que es, son los pasillos, la verdad que... ¿En español? Soy argentino. Por acá estamos entrando, ¿a dónde? Al acuario. Pero miren lo que son estos lugares, ¿no? ¿Por dónde nos estamos metiendo? Son todas casas y casas y casas. Muy sorprendente esta isla, la verdad, a mí. Una gallina ahí, acá una tortuga. Mira. Y saber que acá estuvo Luisito hace poco también. Eso es lo que decía yo recién. Un plus. No parecía tan chiquita cuando vino Luisito. ¿Y acá llegamos a dónde? ¿A la parte del acuario? Sí, veo que hay unos peces como muy grandes. Y allá tengo entendido que hay tiburones. Miren acá, pero hay muchos, ¿eh? Yo pensé que había poquitos. Miren la cantidad que hay. La verdad desconozco la especie. No sé si tampoco los tendrán para criar, para comer. La verdad desconozco completamente. Ya vamos a averiguar. Y acá en la otra pileta más grande tenemos los tiburones. Miren ahí lo que son. Son inofensivos porque incluso en estas piletas ahora va a haber gente que se va a meter. No sé quién va a ser el valiente. Yo no me voy a meter. Son tiburones nodriza, o sea, no están registrados ataques, no tienen dientes, tengo entendido, no sé, lo pueden dejar en comentarios. Pero no, yo tampoco me voy a meter. Bueno, y ahora sí, definitivamente nos vamos a la isla de Múcura. Queda acá cerquita, nos dijeron, nos vamos a subir de nuevo a la lancha. Antes pensábamos que íbamos a Múcura directo, pero vinimos a la isla más poblada del mundo. Y hemos llegado, gente, a la isla de Múcura, otra de las islas bellas que hay acá en este archipiélago. La verdad que recién cuando pasamos por la lancha la vimos, es muy hermosa, ahora se la vamos a mostrar. Lo que nos llama la atención es que, por ejemplo, en el suelo en este momento hay todos corales. Sí. Vamos pisando todos corales muertos, ¿ven acá? Y miren allá el agua, ya se alcanza a ver, una locura, y encima hace un calor. Si les gusta el video, por favor, denle me gusta, déjenos un comentario qué es lo que les parece en estas playas. Suscríbanse al canal para no perderse nada de estos paraísos que tiene Colombia para ofrecer. Y bueno, y si están pensando en venir a estos lugares, no se olviden de contratarlos con Navegar Club. Se van hasta Santiago de Tolú y ahí lo contactan a la empresa y vengan a conocer ustedes también este paraíso. Qué belleza este mar, ¿no? Wow. No sé cuál es más lindo, si esto o el anterior. Me parece que el mar acá es más lindo, ¿no? Más fluorescente, Fluorescente, ¿no? Sí. Pero igual es un lugar paradisíaco. Y como les decíamos antes, este lugar tiene poco tiempo de explotación turística, así que vengan a visitarlo, que la verdad que es muy muy hermoso. Y nos vamos para el paraíso. En vivo acá con ustedes. Hasta lindo el agua, ¿eh? Hay como piedras. Primera recomendación, si vienen a Isla Múcura, cómprense esos zapatitos que son para la playa, porque la verdad que acá hay muchas piedras, muchos corales muertos y te lastiman un poco el pie. ¿Saben qué es lo más triste de esto? Que acá te dejan 1 hora nomás. Tenés que disfrutar. El paraíso por 1 hora. Siempre top. Sí. Chao. Me quedo acá. Hasta luego. ¡Se fue! Nos salís del agua y volvés a mirar al mar y no podés creer el color. Es como que yo cada tanto cierro los ojos, la vuelvo a abrir y sin palabras. La verdad que si vienen a Colombia o si están de vacaciones en cualquier lugar del mundo, les recomendamos que vengan acá a la isla Múcura y Titipa.